Señor, queremos darte gracias por tu palabra, bendecir tu nombre. Señor, por favor, danos sabiduría, danos entendimiento. Revela tu palabra esta mañana para nosotros. Concédenos, Señor, el entendimiento. Concédenos, Dios Todopoderoso, tu favor y tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar esta mañana acerca de dos palabras interesantes que son humildad y arrogancia. ¿La tiene allí? Humildad y arrogancia. Interesante, ¿cierto? ¿O no? ¿Sufrimos de pronto de alguna de ellas? ¿Algunos sufren de humildad? Sí. Algunos sufren de humildad. Vea usted la humildad que hay, ok. Pero de pronto algunos más sufrimos de arrogancia, ¿cierto? Yo quiero empezar por la parte fea. Y la parte fea es ¿cuál? La arrogancia, ¿cierto? Esa es la parte maluca del mensaje. Y digo maluca en el sentido de que nos confronta, de que a través de las Escrituras el Señor nos va llevando y nos va mostrando de qué se trata y por qué el Señor no quiere arrogancia en sus hijos. Amén. Y quiero ir un poquito en la historia, y arrogancia viene de una palabra griega que tiene dos formas de pronunciar. Ubris, con H, o ibris, también con H, pero con Y, ibris. ¿Y de qué se trata? Dice que es un comportamiento humano caracterizado por una arrogancia desafiante frente a los dioses. Estoy hablando del griego, ¿cierto? Entonces, una actitud desafiante frente a los dioses. Entonces vamos nosotros aplicando lo que nos corresponde. Por una ambición desmesurada que temeraria e insolentemente cree que puede obtener mucho más que aquello que el destino le permite. Entonces es una actitud que considera que necesita o que se merece ¿cuánto? Más. Más. Eso es arrogancia. Ibris o ubris. Arrogancia. Yo creo que me merezco más. Esto no es suficiente para mí. Yo necesito más. Esa es la actitud de a lo que se refiere el ibris o el ubris, que está también muy presente en el mundo real. Hoy era la manera, esos términos eran la manera como en el mundo griego, imagínense cuántos siglos atrás, se definía, como lo acabo de leer. Pero en esta época, reyes, emperadores, gobernantes, políticos, militares, empresarios, directivos, los famosos CEO, ya ahora no decimos gerente, ahora decimos CEO, ¿cierto? Han padecido y lo padecen, pero de pronto allí, entre este grupo, en la definición faltó ¿y yo? Tal vez. Esa es una pregunta que cada uno debe resolver delante del Señor. Entonces yo voy a leerlo así. Reyes, emperadores, gobernantes de toda índole, políticos, militares, grandes empresarios, directivos y yo. Padecen o lo pueden padecer. Pero en todo esto me llamó la atención también que destaca algunas características de las personas. En la definición dice que sufren del síndrome de ibris. Así lo define. Síndrome de ibris. Dice que algunas de sus características son las siguientes. Un enfoque personal exagerado al comentar asuntos corrientes. Cada uno puede ir haciendo la evaluación. ¿Soy exagerado? Para hablar de algo sencillo, ¿soy muy exagerado? Confianza exagerada en sí mismo, imprudencia e impulsividad. 3. Sentimiento de superioridad sobre los demás. La expresión antioqueña es sos un teso, ¿cierto? Entonces yo me creo ese vocablo, soy un teso y voy para adelante y sobre mí mi sombrero, no hay nadie más. Sentimiento de superioridad sobre los demás. La siguiente, desmedida preocupación por la imagen, lujos y excentricidades. Y eso me hace acordar de alguien que se me sentaba hace unas semanas atrás al lado y me decía, estoy mal. Y yo, ¿qué te pasa?
No, necesito dinero. Y yo, ¿qué pasó? No, necesito dinero. ¿Pero para qué? ¿Están bien en casa? Me dijo, sí. ¿Los servicios los cortaron? Me dijo, no. ¿El carro tiene gasolina? Me dijo, sí. ¿En la nevera hay alimentos? Sí. ¿Están enfermos? No. Y entonces, necesito plata. Y yo, ¿pero para qué necesitas plata? No sé, necesito plata. Y me estaba hablando muy en serio. Y ese personaje no tenía más de 16 años. Desmedida preocupación por la imagen, lujo y excentricidades. El rival debe ser vencido a cualquier precio. La pérdida del mando o de la popularidad termina en la desolación, la rabia y el rencor. Esa arrogancia está fuerte, ¿no? Mire, la pérdida del mando o de la popularidad termina en la desolación, la rabia y el rencor. Desprecio por los consejos de quienes les rodean. Mira, no hagas esto. Mira, ¿por qué no lo piensas mejor? Esa gente siempre fastidiando. Yo tengo la razón. Yo voy derecho. A mí no me detiene nadie. Pero hay algo más complejo todavía. Y dice alejamiento progresivo de la realidad. ¿Usted recuerda a Napoleón? ¿Algo de historia? Napoleón Bonaparte fue un militar francés que con estrategia quiso extender, de hecho lo extendió por un tiempo, el imperio sobre España con la excusa de ir a atacar a Portugal. Y el rey de España, en ese momento Carlos IV, le comió cuento a Napoleón porque Napoleón era un estratega y Napoleón le vendió la idea. No era paisa, no sé, le vendió la idea. Le dijo, vea, es que lo que usted necesita es dejarme pasar las tropas porque yo voy a ir a donde los portugueses y los voy a golpear porque los portugueses le habían hecho un daño previo a Francia. Y este hombre, estratega militar, usó palabras muy interesantes, le endulzó el oído al rey, el rey dijo, sí, claro que sí. Conclusión, España quedó sometida por un tiempo al imperio francés. Y Napoleón puso a su hermano a gobernar lo que había podido conquistar de España. No sé si usted sabía esa parte de la historia, pero Napoleón era un hombre arrogante. ¿Sabe? Se dice de Napoleón que su estatura no era tan suficiente como para hablar de que tenía un aspecto físico que pusiera miedo tal vez en su... ¿no? Hitler tampoco lo era. Se dice que Hitler era un hombre bajito. No estoy hablando mal de las personas bajitas, por favor, no me van a tomar a mal. Sí, solamente estoy hablando de una evidencia o una visión desmedida de sí mismo. Si usted se va a mirar la historia de Hitler, Adolfo Hitler, él fue rechazado en el ejército cuando era un jovencito, porque era muy débil, era un debilucho, era muy flaquito, y decían, usted no puede con esto. Pero él comenzó a trabajar y a trabajar y a trabajar, y de hecho Hitler fue el que empezó a aplicar en su vida y luego lo puso en marcha en Alemania, en esa Alemania nazi en su momento, todo lo que este hombre Friedrich Nietzsche había dicho acerca del superhombre o del superyo, del hombre superior, de la raza superior, y fue lo que terminó llevando a cabo. ¿Por qué? Porque tenía un ego, una visión desmedida de sí mismo, y eso es arrogancia. Quiero que vayamos a las Escrituras, porque las Escrituras, esto que les estoy hablando a manera de introducción, es importante verlo, pero quiero que miremos las Escrituras, que es mucho más importante. Segunda de Crónicas, capítulo 26, nos hablan ¿de quién? De un rey, del rey Usías. El rey Usías había entrado a gobernar Judá a los 16 años. 16 años. ¿Quién tiene aquí 16? Nico. 17. Ustedes ya, no. Bueno, llevaban 2 años de reyes, pues. ¿Y qué ocurrió? Dice que el Señor le bendijo,
él empezó a hacer lo correcto delante del Señor. Si usted lee el capítulo completo, usted se va a dar cuenta que Uzías emprendió toda una campaña para conquistar nuevas tierras y Dios le bendijo y Dios le prosperó. Y dice una cantidad de cosas increíbles que el Señor le dio y le permitió a Uzías. Hoy estamos en una época o estamos en un tiempo donde el emprendimiento es una cosa que está a todo dar, ¿cierto? Tengo un emprendimiento. Esa es la palabra de moda, emprendimiento, innovación. Esos son términos que están en auge, están ahí en boga. ¿Cuál no es un emprendimiento? Es un emprendimiento. Ya nadie quiere o nadie en esta cultura, sobre todo la cultura antioqueña, no hay gente que quiera pensar en que va a ir a trabajarle a otro. Quiere hacer su propio emprendimiento. ¿Estamos bien? Ahora miremos lo que está ocurriendo acá. Segunda de Crónicas 26, versículo 15. Venimos hablando de Uzías, hizo en Jerusalén, ¿qué cosa? Máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas, o sea, flechas y grandes piedras. Yo me imaginaba mientras leía esas películas épicas. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente. ¿Por quién? ¿Por quién fue ayudado maravillosamente Uzías? Dios fue el que le dio la bendición hasta hacerse ¿qué? Poderoso. Tal vez como aquella canción, yo solo quiero pegar en la radio, ¿para qué? Pecadores, ustedes que escuchan. Siempre me gusta cogerlos así. Quiero ganarme mi primer millón. ¿Para qué? Para comprarte una casa grande. ¿Dónde qué? Ay, no, ya nadie dice nada. Sí, exacto. Entonces mira hasta dónde llegó el rey Uzías. El rey Uzías llegó a ser una persona poderosa y su fama corrió entre las naciones vecinas. Versículo 16. Mas cuando ya era ¿qué? Su corazón se ubris. Su corazón se ibris. ¿Está conmigo? ¿Sí? Se puso arrogante. Uzías empezó a caminar centímetros arriba del piso. Él levitaba. Entonces dice, porque se rebeló, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Verso 17, aquí lo explica. Y entró tras el sacerdote Azarías, y con él, ¿cuántos? O sea, no era suficiente, mire la arrogancia de Uzías, no era suficiente el sacerdote, que tenía autoridad religiosa, no, sino que habían 80 también con el sacerdote, varones como valientes. Verso 18, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ¿qué? De ira. No reflexionó, se ibris. El que escuche el video desde ahí va a decir, ese pastor está loco. Se ibris, y su ibris contra los sacerdotes. La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí ¿qué? La lepra estaba ¿en dónde? Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo, hasta ahí, ¿cierto? A Jehová. Listo, pues se puso puntos suspensivos precisamente. Ok. ¿Cómo les parece la historia de Uzías? Era un jovencito a los 16 años. 16 años empezó a tener un cargo de responsabilidad, de autoridad sobre todo un pueblo. Pero al principio, vuelvo y les digo, si usted lee el capítulo, desde el principio se va a dar cuenta que él buscó al Señor. O sea que
No hay, escúcheme por favor, no hay un seguro mejor que el que todos los días de nuestra vida estemos atentos del corazón, no sea que ibris nos gobierne. ¿Sí? Ahora cuidado que no van a ponernos, reprenda espíritu de ibris. No, solamente estoy hablando de ibris en griego, que significa arrogancia. Ya. Porque hay gente que le fascina ponerle nombre a un poco de cosas ahí raras. Ok, esto es una cosa bien interesante. Yo le voy a pedir el favor que usted se conecte conmigo acá, porque ¿qué es lo que el Señor quiere hablarnos? Que la arrogancia puede aparecer en cualquier momento. Y que el Señor suelta y deja. ¿Me hago entender? El Señor suelta y deja. Dice, ok, quiero ahora ver qué haces. Me buscaste cuando no tenías, me buscaste cuando era joven, me buscaste cuando necesitabas, y ahora que eres un hombre poderoso, quiero soltarte y quiero saber qué haces. Cuidado, empresarios. Cuidado si te ascendieron. Cuidado si la iglesia se multiplica. Cuidado si empiezas a tener likes en tus redes sociales. Cuidado, porque de pronto viene a tocar a la puerta la arrogancia y te dice, antes, los domingos, regresabas humilde a tu casa a comerte un arrocito con lentejas y un delicioso huevito encima, con tajadas. Pero ahora te he bendecido para que tengas y puedas salir y no tengas que regresar a tu casa tan rápido, sino que te puedas dar una vueltica y tal vez irte a comer un postrecito, una arepita por allá afuera. Yo no sé si por qué las arepas salen mejor afuera que adentro. Perdón, vuelvo al mensaje. ¿Será que ahora que tienes un auto normal, tranquilo, que para poner el aire acondicionado bajas las 4 ventanas y lo recibes rico, delicioso, pero ahora solamente oprimes y ves cómo sube y baja y ves cómo hay prende el aire, está haciendo mucho calor afuera, mucho bochorno? No vaya a ser que se nos olvide. No sé, puedo pensar muchas cosas de por qué el Señor nos está dando esta palabra. Puede ser que ya haya arrogancia en nuestro corazón. O puede ser que el Señor nos quiera llevar paso a paso a un lugar o a un momento en nuestra vida o en nuestra vida como iglesia más grande y no se nos vaya a olvidar que hay algo que puede venir a golpear a la puerta y decir arrogancia. ¿Quién está a la puerta? La arrogancia. Ay, déjela pasar, pobrecita. Ofrézcale un café. Dele una bebida de esas para que se desacalore, para que se hidrate. Sí, pobrecita, la arrogancia necesita un descanso. Cuidado, cuidado. Mire lo que dice Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 1. Mire que estamos hablando de Segunda de Crónicas y ahora el Señor nos lleva al Nuevo Testamento. ¿Y que nos dice? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Pasiones. ¿Por qué? Porque quiero más. Quiero más. Si ponemos a hablar un poquitico de geopolítica, ¿por qué razón hay el conflicto que hay hoy a nivel mundial? ¿Por qué? Porque hay una arrogancia en el corazón de los gobernantes que cada vez quieren más. Quieren más. Estaba viendo cómo esta semana pasada Estados Unidos se propuso, en cabeza de su presidente, se había propuesto en campaña cerrar muchos focos de guerra en el mundo y solo le ha funcionado uno, que ha sido en África, entre la República del Congo y Uganda. ¿Por qué? ¿Qué hace Estados Unidos metido allá? ¿Sabe por qué? Por un interés. No lo hace por buena gente. Y no lo hace para ir a alimentar a esas personas y enseñarles un trabajo y que exploten lo que tienen en sus tierras. No,
¿Sabe por qué lo hace? Porque hoy en día hay algo muy famoso y de mucho valor económico a nivel mundial que se llaman los minerales raros. Y por esa razón está metido allá. Mire lo que está ocurriendo, mire lo que dice la Escritura. ¿De dónde vienen? No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros. 2, codician y no tienen. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque ¿qué? Ay, Señor, tan raro. Y mire lo que dice el versículo 3. Piden y no reciben porque ¿qué? Porque piden mal para gastar ¿en qué cosas? Entonces mire que para que llegue la arrogancia hay un antes. ¿Para qué quieres lo que me estás pidiendo? ¿Para qué quieres eso? ¿Por qué quieres un mejor auto? ¿Por qué quieres cambiar de barrio? ¿Por qué quieres llegar a un estatus? ¿Por qué en la pirámide en la que trabajas quieres estar arriba? ¿Por qué quieres que te asciendan en tu trabajo? ¿Por qué quieres ser mejor de tu clase? ¿Por qué quieres ser mejor que tu esposa? ¿Por qué quieres ser mejor que tu esposo? Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Y ahí está la arrogancia en vivo. En vivo. Ahí está. Quiero gastar en mis deleites. Una de las cosas que nos propusimos con mi esposa antes de casarnos es: se acaban 2 bolsillos. De aquí en adelante hay un solo bolsillo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Amén. Sí. Le estaba preguntando a mi esposa, ¿estábamos de acuerdo? Sí. Y ella me dijo sí, y yo también le dije sí. Un solo bolsillo. Y a mí me costó, al principio me costó. Y ella me decía, ¿pero por qué quieres competir conmigo? Yo le decía, no es que yo quiera competir contigo. Yo tenía una idea equivocada de ciertas cosas que no voy a tocar ahorita, que me voy a desviar entonces del tema. Pero nos pusimos de acuerdo y hemos trabajado, gracias al Señor, ya por 16 años, donde en nuestra casa existe un solo bolsillo. Y eso nos ha librado de la arrogancia de saber que ella gana más o yo gano más. No, aquí en la casa ganamos tanto. El Señor nos bendice con tanto. Hay un solo bolsillo. Y eso nos evita también cosas por allí que no deben estar. Porque si ella tiene su dinero y yo tengo el mío, puede venir algo a la puerta a golpear. Gástate esto. A ti te toca el arriendo, ya pagaste el arriendo. A ti te toca la cuota del apartamento, del carro, ya la pagaste. A ti te toca el mercado, ya te quedó esto. ¿Lo puedes usar? ¿En qué? ¿En qué? Cuidado, porque ahí viene la arrogancia. Dice, para gastar en sus deleites. Deleites que después pueden venir a ser una zancadilla en el matrimonio. Amén, ¿está conmigo? Amén. Entonces, cuando decidimos tener un solo bolsillo, ahí le estábamos dando un batazo en la cara a la arrogancia. A mí me costó, pero gracias al Señor puedo decir con toda seguridad que lo logramos y que el Señor nos ha ayudado a crecer en eso. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es un asunto de trabajar y de trabajar y de trabajar. Amén. Amén. Es eso. Eso nos cuida. Dice, oh almas adúlteras, versículo 4. ¿No saben que la amistad del mundo es qué? ¿La amistad con el mundo qué cosa es? Entonces, ¿por qué queremos ser amigos del mundo? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye... Y la arrogancia me lleva a ser amigo del mundo. La arrogancia. ¿Por qué quiero tener lo que los demás tienen? ¿Por qué mi termo no puede ser? Y eso es un trabajo que yo hago con mis muchachos. ¿Por qué mi termo no puede ser normal? Tiene que comenzar por la S y terminar en otra letra. No sé por qué. Seguramente el agua sale ahí, sale un manantial raro. Viene con colágeno incluido en el pitillo, no se te deforma la boca. No es normal. Es normal, mis amados. Tengo una noticia para ustedes. Los termos son normales. Sí.
No, pero es que hay unos que tienen PDA y entonces nos puede hacer daño en la panza. Algunos podrían decir, ¿cierto? No, este es de un metal, un acero, no sé cómo y si sé más, y eso nos trae unos beneficios intestinales. Bueno, sí, pero ¿por qué quiero yo? Mire que estoy poniendo un ejemplo, pareciera tonto, pero es que tengo unas hijas que ya están en una edad donde quieren ciertas cosas. Y entonces, papi, yo quiero este termo. ¿Cuánto vale el termo? Como 300,000. Yo, ¡wow! ¡Los servicios! ¿Pero para qué lo quieres? Ay, no sé, es que es lindo. Bueno, pues si quieres algo lindo mientras tomas en tu termo plástico, piensa en mí. Eso fue arrogante. Porque queremos constituirnos amigos de Dios o amigos del mundo. Cuando nos sentamos a hablar, ¿de qué hablamos con nuestros amigos? ¿De lo que has logrado? ¿Del estatus que tienes? ¿De qué hablamos? ¿Se acuerda que una de las características del que sufre ese síndrome de ibris es que sus conversaciones las pone, las exponencia, las catapulta, las lleva por allá? Uy, es que habían 200, como 500, como 1000 personas y habían 20, 30. O sea, ¿en qué me beneficia a mí decir que habían tantas personas? Que eso me da estatus. Eso me da un lugar. No, tranquilo. Ya, suelte eso. Verso 5. O piensan que la Escritura dice en vano, cuidado, el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes y en nosotros nos anhela ¿cómo? O sea que el Espíritu de Dios no quiere compartirte con nadie. Mire a lo que hemos reducido el celo de Dios por nosotros. Y en estos días alguien me preguntaba, así no me preguntaba, me decía, pero ¿dónde está lo malo de un tatuaje? Uy, mucho silencio. Ok. Entonces mi respuesta fue la siguiente. Le dije, mira, tú vas a encontrar lugares donde tal vez el mismo predicador tenga tatuajes. Yo quise hacerme tatuajes cuando estaba en el ejército. No lo hice porque pensaba en hacer una carrera militar, pero al final no se dio la cosa y bueno. Pero empecé a entender que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por favor, no se sienta acusado si lo tiene. ¿Me hago entender? Esa no es la idea, ese no es el motivo. Lo tiene, ya, listo, ok. Ya, ¿sí? No hay problema. El punto es nuestro corazón delante del Señor. Amén. Y este joven me decía, pero yo tengo paz. Le dije, sí, yo también tengo paz de bajarme allá a ese restaurante y pedir el mejor plato de pescado. La pregunta es si la provisión es la suficiente. Me dijo, yo tengo 500,000, me vale 500,000. Le dije, ¿tú ya honraste al Señor con tus bienes? Y eso le entró como si hubiera masticado piedras con los dientes. ¿Honrar a quién? Porque cuando yo estoy saliéndome del propósito de Dios y digo, abro comillas, tengo paz, porque hemos confundido la expresión tengo paz para hacer algo. Yo le pregunto una cosa, ¿el Señor en el huerto del Getsemaní tuvo paz? Le pregunto, huerto del Getsemaní, ¿nos ubicamos? Antes de la crucifixión, antes de ser capturado, ¿tuvo paz? No tuvo paz. ¿Sabe qué tenía él? La seguridad y la confianza de saber que estaba haciendo la voluntad del Padre. Punto. Y hay cosas en su vida y en mi vida que aun cuando nos remuevan por dentro, sabemos que esa es la voluntad de Dios. Así no nos provoque paz. Amén. Entonces tengamos cuidado con las decisiones que tomamos. Yo tengo paz en hacer esto, yo tengo paz en hacer aquello, yo tengo paz en hacer lo otro. Usías tuvo paz en coger un incensario que no le correspondía, porque era una tarea del sacerdote. Y él dijo, pues si yo tengo todo esto, ¿por qué? ¿Y quién me va a impedir hacer lo otro? Por favor, tomemos eso y bajémoslo a nuestra vida personal. Si yo he logrado esto, ¿quién me va a impedir hacer aquello? Cuidado. A Usías no le era permitido entrar al templo a ofrecer incienso. Eso era una tarea única del sacerdote. Pero la arrogancia lo llevó a pensar de sí mismo de manera equivocada.
¿Quién me dice que yo no puedo? A ver, ¿quién me dice que yo no puedo? A ver, dígame. Yo no sé cómo usted toma sus decisiones, pero debemos revisarnos. ¿Quién me dice que no puedo? Hemos estado de verdad orando al Señor y clamando al Señor por un lugar. Y hemos tenido opciones. Pero créame que no, ahí sí, como digo, no tengo paz. No está la confianza y la seguridad de que el Señor haya dicho, muévanse. ¿Me hago entender? Sí me hago entender. Pero a veces nos movemos diciendo, Dios va a hacer algo. Espera un momentico. Porque si yo me muevo creyendo, sin tener la certeza de que Dios me habló y me dijo, muévete. Vea, yo le aseguro que el Señor nos va a poner eso en el corazón. No solamente a mí y a mi esposa. Yo le aseguro que el Señor va a poner eso en el corazón de la iglesia. Amén. Porque esto no es una dictadura. Y todos vamos a estar de acuerdo. Y vamos a decir, vamos a movernos. Y va a haber esa armonía en todos. Porque así es que obra el Señor. ¿Ok? Y el Señor dice, una de las cosas, que estábamos leyendo ahorita en la definición, en las características que definen a las personas que son arrogantes, es que no escuchan el consejo de los que están alrededor. Verso 6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste ¿a quién? ¿Sí me ayudas con el 6? Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios. Ponga ahí ibris. ¿Y da gracia a quiénes? Ya. Esa es la regla, es esa. Esa es la fórmula. Listo. Ahora, bajémonos del ibris, que es como un caballo con mucho brío. El ibris. A mí me gustan los caballos. Me encantan los caballos. Y si el caballo es brioso, tengo el rayón que me gustan más. Y me dicen, ¿le ayudo a montarlo? Y yo digo, no, yo soy capaz. Tengo un problema. Al frente de ustedes tienen un pastor que lidia con el orgullo. Ese soy yo. Tengo que reconocerlo. Porque se me puede decir algo y yo digo, no, voy por acá. Se me puede decir otra cosa y digo, no, voy por acá. Y sobre todo aquellas cosas que tienen que ver con sentirme bien. Con saber que lo que yo estoy haciendo, eso es lo que se debe hacer. Y he tenido unas cachetadas de parte del Señor horribles. Porque el Señor, ¿qué dice? Que ¿a quién resiste el Señor? ¿Usted ha sentido alguna vez que Dios le resiste a usted? Yo he sentido que Dios me resiste en ocasiones. Pero también he experimentado cómo el Señor me da gracia cuando yo me humillo delante de su presencia. Y escucho su consejo y digo, ok, Señor, sí, tienes razón. Y tengo que ir y pedir perdón. Luego versículo 7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Ese fue un texto que mi esposa utilizó la semana pasada. Yo lo que necesito es resistir, pero no puedo resistir si no me someto. Necesito resistir la soberbia, pero no voy a poder resistirla si no me someto a Dios. Yo necesito aprender a humillarme delante del Señor, a solas en mi habitación o en la sala o donde usted haya diseñado o separado ese espacio en su casa. Humillarme allí a solas. Buscar al Señor en el secreto no es que usted vaya en el carro y comience a viva voz. Ay, Señor, aleluya, gloria al Señor, y allá está toda su familia reunida. Si usted quiere, usted dice, oramos, y entonces usted está incluyendo a su familia. Eso es diferente, pero no digas que estoy teniendo mi tiempo con Dios, no me interrumpas, tú conduce, Padre ahora. No, eso no tiene nada que ver. Buscar al Señor a solas, a solas. Versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará ¿a quién? O sea que el Señor que está esperando de usted y de mí, que yo me acerque a Él, que usted se acerque a Él. Pecadores, limpien las manos y ustedes los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Mire,
que el doble ánimo no solamente es, "Ay, es que yo soy de doble ánimo", no, pilas. El doble ánimo contamina el corazón, porque el Señor está diciendo, limpien, purifiquen su corazón. Hoy sí voy, mañana no voy. Hoy sí voy, mañana no voy. Pilas, hoy sí oro, mañana no oro. Hoy sí leo, mañana no leo. Esto tiene que ver con formación de carácter en nosotros. Versículo 9, aflíjanse, lamenten, lloren, su risa se convertirá en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor. ¿Y Él qué cosa? Y esa es la puerta para la segunda palabra. ¿Cuál es la segunda palabra esta mañana? Humildad. Humildad. En contraste a la humildad que nos demanda el Señor, quiero que vayamos a Colosenses 3:12. Y allí la palabra que utiliza Pablo cuando escribe a la iglesia en Colosenses tiene que ver con humildad de mente. Por favor, no junte de y mente, no, es de mente. ¿Sí? No vayamos a hacer una mala interpretación. Humildad de aquí, de nuestro entendimiento. Necesitamos ser humildes. ¿Qué dice? Por lo tanto, y aquí está en Nueva Versión Internacional, como pueblo escogido de Dios. O sea, en conclusión o como consecuencia, por usted ser pueblo de Dios, santo y amado, ¿qué debe hacer? Revestirse ¿de qué cosa? De afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Cosa que ahora sí se puso complicado. Porque esta es la evidencia de que usted y yo pertenecemos al pueblo de Dios. ¿Usted es un hijo de Dios? Bueno, entonces el fruto debe verse. ¿Cuál? Que yo deba revestirme de afecto, de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. ¿Los tiene allí? Los 5, subraye su Biblia. En segundo lugar, Mateo capítulo 5, versículo 3, están las bienaventuranzas. O en latín, beatus. O sea, bondadosa esa persona. Esa persona es doblemente bendecida cuando ¿qué? El pobre de espíritu. ¿Sí está allí? Sí. El pobre de espíritu, porque de ellos es el ¿qué? El reino de los cielos. Mire, una persona que es pobre, ¿qué hace? Se humilla, ¿cierto? Una persona que es pobre y que va pasando por un restaurante, ¿qué hace? ¿Qué hace? Tiene la necesidad de doblarse, de quebrarse y decir, tal vez le queda un poco de sopa que me regale. Cuando usted ve las noticias en la Franja de Gaza, usted se va a dar cuenta de qué se trata lo que le estoy diciendo. Porque se pelean, llegan las ollas llenas de sopa y se pelean, se empujan. Yo no sé cómo no se queman, y hay unos niños chiquiticos con unas ollas y eso sacan esa olla por encima de la cabeza de ellos. Y apenas uno va viendo la noticia, uno dice, Dios mío, que no se le voltee eso en la cabeza. Humildad significa eso, reconocer que soy pobre. Señor, yo necesito de ti. Yo necesito reconocer que no tengo nada. ¿Sabe por qué usted es y por qué soy yo? Por Cristo Jesús. Amén. Usted y yo no somos nada y no tenemos sentido si no somos por Cristo. A usted y a mí, como hijos de Dios, nos pueden quitar todo, pero el gozo de la salvación no lo pueden quitar. No nos lo pueden quitar. Gálatas 2:20 nos hace entender que no debemos olvidar el intercambio divino que hubo aquí. Él intercambió nuestra ineptitud por su infinito mérito. Usted y yo no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Cuidado con ese pensamiento equivocado. Nuestro pecado por su justicia. La vida que ahora vivimos, la vivimos por la fe en el Hijo de Dios que nos amó y se entregó a sí mismo
Eso dice la Escritura, ¿cierto que sí? Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Perdón, ¿usted cree lo que acaba de decir? ¿Usted cree que sí está crucificado o crucificada? ¿Entendemos qué es estar crucificado? Si yo paso una hojita y un lapicero a cada uno, ¿usted qué escribiría? ¿Qué significa estar crucificado? ¿Qué significa? Dice, volvamos a leerlo desde el principio. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. O sea que usted y yo estamos como muertos. Ya no vivo yo, sino que ahora vive ¿quién? Cristo en mí. Ahora le pregunto, las reacciones, las decisiones, los pensamientos que tenemos, ¿reflejan a Cristo en usted? ¿En mí? Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dice? ¿Lo vivo en qué cosa? Lo vivo en la fe. Pero no lo repita así, lo vivo en la fe. No, diga, lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual ¿qué? Me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa estar crucificado? ¿Qué significa? ¿Qué significa estar muerto? ¿Qué significa? ¿Qué significa saber que tengo la capacidad para decidir derecha o izquierda? Y sé lo que honra a Dios y sé lo que no honra a Dios. Por encima de lo que sea y de quien sea. ¿Cómo estamos decidiendo, iglesia? ¿Con arrogancia o con humildad? Mateo capítulo 20, versículo 26 y 27. ¿Qué dice? Mas entre ustedes no será así. Y el contexto está hablando de los gobernantes. Dice que los gobernantes se quieren enseñorear de las naciones. Pero dice, mas entre ustedes no será así. Sino el que quiere hacerse grande entre ustedes, ¿qué será? Su servidor. ¿Para usted es fácil servirle a otro? ¿Es fácil usted levantar los platos de la mesa? ¿Le es fácil abrir la puerta del carro a su esposa? Estoy ganándome el favor de las esposas. Con mi esposa hacemos un cierto juicio de valor de ello. Yo he acostumbrado a mi esposa y a mis hijas que les abro la puerta del carro. En algunos momentos, seguramente por dificultad o porque el carro esté subiendo la loma ya de la familia Ramos, de resto no me puedo bajar del carro, ¿sí? Pero me bajo del carro, abro la puerta, ellas se suben, yo cierro la puerta. ¿Sabe por qué? Porque eso me ayuda a entender que lo que el Señor dice es verdad. Dice que el concepto que tenga de mí mismo debe ser, no puede ser ¿qué? Superior a los demás. Que yo debo pensar de los demás como superiores a mí. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo estás? ¿Qué te paso? Si hay que barrer ahorita, barremos. Si hay que recoger sillas, recojo sillas. Si hay que trapear, trapeo. Si hay que levantar a una persona de allá y llevarla cargada, lo hago. Detalles. Ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y ahora en Mateo 20, 26 dice, mas entre ustedes no será así. ¿Cómo? Como los gobernantes en el contexto del capítulo que está hablando. Sino que el que quiere hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será ¿qué? Su siervo. Y he contado en algunos momentos una experiencia. Estaba en Panamá en unas conferencias hace unos años atrás y estaba con unos amigos, entre ellos un pastor, amigo. Y yo ese día no alcancé a reclamar mi almuerzo. Cuando el pastor me vio, se acercó y me dijo, Carlos, ¿tu almuerzo? Le dije, pastor, no alcancé a reclamarlo. No, yo ahorita busco algo más tarde. ¿Sabe qué hizo? Abrió su caja, tapita, rompió la tapa, cogió el pollo, lo partió en dos, puso allá, partió su almuerzo en dos y me dijo, yo no voy a poder comer si tú no comes primero. Y tranquilo, nadie lo estaba viendo.
Miren, ¿cuántos años han pasado? ¿Sabe cuántos? 22 años de esa experiencia. Y no se me olvidará. El que quiere ser el primero entre ustedes será su siervo. ¿Estoy listo para servir? ¿Estoy listo para hacer lo correcto? Usted dice, yo vengo al servicio del Señor. Voy a ir al servicio. No, hay un concepto equivocado. Este no es el servicio, este es el culto. Hay diferencia entre la palabra culto y la palabra servicio. Cuando usted habla de servicio, puede estar hablando de otras cosas, pero cuando usted habla del culto, usted sabe a quién le está entregando su vida. ¿Por qué viene usted a culto? ¿A quién viene a ofrecerle culto usted? ¿Ah? ¿Sí ve que es diferente? Usted puede venir, mover unas sillas, organizar unos equipos, etcétera, etcétera, cosas logísticas. Eso es servicio, ok. Pero culto al Señor es diferente. Por eso el Señor vio la ofrenda de Caín y de Abel de manera distinta. ¿Está conmigo? Cuidado con su corazón. Yo tengo que tener cuidado con el mío. Yo no puedo cuidar su corazón. Usted debe hacerlo a partir de las Escrituras. Y cierra esta mañana con este texto. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Dice, igualmente jóvenes estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Interesante, ¿verdad? Sumisos unos a otros. Es interesante. Revístanse de ¿qué? Humildad. Hemos pasado varios textos bíblicos que utilizan el término revestirse, o sea, volverse a vestir. ¿De qué cosa? Humildad. ¿Cuándo? Todos los días. Yo necesito entender que debo humillarme delante de Dios. Porque Dios resiste ¿a quiénes? ¿Y a quién da gracia? ¿Qué tipo de persona es usted en su casa? ¿Qué tipo de persona es usted con sus hijos? Con la esposa, con el esposo. ¿Qué tipo de persona es usted en medio de su trabajo? ¿Cómo lo catalogan las personas? ¿Qué dicen las personas de usted? ¿Usted es una persona que buscan otros para pedir un consejo? ¿O usted es un tipo de persona que dice, no, de lejitos? Y esa evaluación debemos hacerla, porque allí puede arrojarnos una información muy importante de qué tan humilde o qué tan arrogante puedo estar siendo yo. Dice la palabra del Señor que Él mira de lejos al soberbio, pero da gracia al humilde. Y por encima de lo que sea, independientemente de los resultados, yo prefiero a Cristo. Yo prefiero a Cristo. Yo necesito entender que Cristo es la respuesta para batear fuertemente la arrogancia. Cristo es la medicina necesaria y suficiente para triturar la arrogancia. Cristo es la medicina que cura los efectos adversos de la arrogancia. Necesito ser humilde. Necesito entender que yo no soy el centro del mundo. Necesito entender que usted es mayor que yo, que usted es más importante que yo. Yo necesito experimentar que lo importante es que usted esté bien, que usted se sienta seguro. ¿Qué tal si estamos de pie esta mañana y oramos al Señor? Y cada uno en su corazón podamos hacer esa oración que necesitamos hacer a partir de lo que el Señor nos ha dado en su palabra. Cada uno ahí con sus ojitos cerrados pueda poner el corazón y pueda presentar el corazón delante del Señor. Y podamos decirle, Señor, yo reconozco que ese
esa vista, esa mirada desmedida de mí mismo, me ha hecho, Señor, ser descalificado para que tú me mires de cerca. Reconozco que he tenido actitudes pésimas, terribles, que no hablan de Cristo en mí. Reconozco, Señor, que en muchas ocasiones no evidencio eso que tu palabra dice. Cuando dice, Señor del cielo, tu palabra, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Señor, reconozco que en muchas ocasiones no ha pasado. Me he dejado llevar de la lujuria, del orgullo, del deseo de tener las cosas, del deseo de hacerlo ya. Eso es arrogante, eso es orgulloso, eso es autosuficiente. Pero lo peor de todo, Señor, es que eso me aleja de ti y eso hace que tu mirada esté lejos de mí. Me aleja, Señor. Me aleja mucho más de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Te ruego esta mañana perdón. Y te ruego esta mañana, Señor, que me ayudes. Dile con tu corazón, Señor, ayúdame a reconocer que si hay áreas en mi vida en las que he querido manejarlas sola. Y esto no es de chasquear los dedos, Señor, de tronar los dedos y que ya todo cambió. Es un proceso donde todos los días necesito buscarte, porque tu palabra dice que tú das gracia al humilde. Por favor, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes. ¿Qué tal si levantas tus manitos allí y le dices, Señor, ayúdame? Yo reconozco, no levanto mis manos porque sea muy teso. Por el contrario, las levanto, Señor Dios mío, porque reconozco que necesito de ti. Reconozco que necesito tu ayuda. Reconozco que necesito tu intervención en mi vida, Señor. He venido manejando las cosas de una manera muy autoritaria, de una manera muy egoísta, de una manera, Señor del cielo, muy arrogante. Yo me creo el dueño del mundo. Yo ya me planifiqué para los siguientes 10 años y eso es lo que debe ocurrirme. Te pido perdón y te ruego que me ayudes a ser un mejor hombre, a ser una mejor mujer, Señor. Ayúdame a ser mejor hijo, mejor hija. Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Esta mañana venimos delante de ti y doblegamos nuestro corazón y te decimos, te necesito, Señor. Gracias por hablarnos con tu palabra. Gracias por ayudarnos con tu palabra. Y gracias, Señor Dios mío, por ubicarnos nuevamente y no perder el enfoque. Y si lo habíamos perdido, recuperarlo. Si lo habíamos perdido, Señor, en nuestra necedad, en nuestra carrera, en nuestro desenfreno, en nuestro acelere, Señor, gracias por ayudarnos a recuperar hoy el camino correcto. Que no importa que sea angosto o que sea estrecho, Señor, ese es el camino que me lleva a ti. Tú eres el camino. Tú eres el camino, la verdad y la vida. El orgullo me lleva lejos, pero tú me llevas cerca. Y yo quiero estar cerca. Puedes decirle eso esta mañana. Señor, yo quiero estar cerca. Yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero junto con mi casa, con mi familia, estar cerca de ti. Ayúdanos, enséñanos como iglesia, como congregación. Enséñanos, Señor, a caminar tu camino, a vivir tu vida, a disfrutar, Señor Dios mío, de la vida que nos has dado en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres nuestra verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Todo argumento que va en contra del conocimiento de Dios, Señor, lo llevamos cautivo en la obediencia en Cristo Jesús. Y nosotros nos sometemos a ti, Señor, resistimos al diablo para que él huya de nosotros en el nombre de Jesús y podemos experimentar tu libertad. En el nombre de Jesús oramos, Señor Dios mío. Bendecimos tu nombre y te rogamos, Señor, que esta sea una semana en la que podamos ver crecimiento y madurez
en nuestras vidas. Casas en paz, familias en paz, Señor Dios mío. Familias llenas de tu gracia, familias llenas de tu favor. Familias llenas, Señor, de esa determinación de orar, de hacer el devocional juntos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú bendigas a mis hermanos. Y Padre del cielo, que solo tú puedes dar esa paz que el mundo no da. Señor, esa paz gobierne sus corazones. Esa paz les guíe y esa paz, Señor Dios Todopoderoso, alumbre su camino permanentemente, Señor, con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos honor y te damos gloria, Señor. Amén y amén. Un abrazo, hermanos. El Señor les bendiga. Buena tarde para todos.